Todos de pie, por favor. En el Tribunal Supremo de Puerto Rico comienza la vista oral hoy 14 de noviembre de 2018 a las 10 de la mañana. Favor de sentarse y permanecer en silencio. Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Le damos la más cordial bienvenida a esta vista oral. Quiero excusar a la jueza Pavón Charneco y al juez Edgardo Rivera, que no estarán con nosotros hoy. Tengo entendido que tenemos además varios estudiantes de las 3 escuelas de Derecho y varios profesores. Muy bienvenidos a todos y todas. Hay casa llena, como dice la juez Rodríguez. Y le damos también la bienvenida a la licenciada Michelle González Tavares, miembro de la Selección Nacional de Baloncesto Femenino de Puerto Rico, que recientemente obtuvieron medalla de oro. Bienvenida y felicitaciones. Señor secretario, si puede leer el calendario de hoy. Señora jueza presidenta, el calendario para el día de hoy es el caso número AC 2018-2, Consejo de Titulares del Condominio Condesa del Mar versus Eduardo Chamán Martínez. Estoy segura que los abogados conocen las reglas, pero repasamos. Cada parte tiene 25 minutos para su exposición inicial y luego 5 minutos de refutación. Comenzamos con la parte peticionaria. Les voy a pedir que por favor se identifiquen a la parte a quien representan. Muy buenos días a todos los jueces del tribunal. El micrófono, licenciado. Mira si está prendido el micrófono. Sí, está prendido. Mi nombre es Michelle Godró y represento al Consejo de Titulares del Condominio Condesa del Mar, parte peticionaria. Buenos días a todos los presentes. Comparece la licenciada Gwendolyn Feliciano Reyes en representación de la parte peticionaria, Consejo de Titulares del Condominio Condesa del Mar. Buenos días, vuestro honor. Licenciado Rafael Rivera Sánchez, representando a la parte peticionaria Condesa del Mar. Licenciado. Bien. La controversia legal en este caso gira en torno al artículo 2 de la Ley de Condominio, que en su tercer párrafo dispone, y cito: la escritura que establezca el régimen de propiedad horizontal expresará clara y precisamente el destino y uso de toda área comprendida en el inmueble, y excepto que esta ley autorice lo contrario, una vez fijado dicho destino y uso, solo podrá ser variado mediante el consentimiento unánime de los titulares. Cierro la cita. La escritura matriz del Condominio Condesa del Mar, que aparece en la página 142 del apéndice 19 de la apelación, del 28 de agosto de 1986, establece que el uso y destino de todos los apartamentos será el de apartamentos residenciales. Y así surge de su párrafo quinto, descripción del edificio y facilidades, letra C, titulada Plantas típicas del piso 2 al 15, donde se expresa que cada una de las plantas, de la planta segunda hasta la planta número 15, en esas plantas hay 7 apartamentos residenciales. Así aparece en la página 151 del apéndice 19 del escrito de apelación. Y en la página 107 de dicha escritura, que es la página 198 del mismo apéndice 19, al describir el apartamento 702
propiedad de la parte apelada se indica, y cito, apartamento número 702 de uso residencial. Cierro la cita. Por su parte, el reglamento original de Condesa del Mar, anejo a la escritura matriz, establecía desde el 1986 en su capítulo 8, artículo 38. Ese reglamento aparece en el apéndice 20, página 278 de la apelación. Establecía ese artículo 38, y cito, ningún propietario podrá variar el destino dado a su unidad privativa sin contar con el previo consentimiento de la totalidad de los miembros del Consejo de Titulares. Cierro la cita. Posteriormente, en el 1992, se enmendó el reglamento y vía la escritura 12 del 4 de diciembre de 1998 ante el notario Ángel Noé Rivera Rodríguez, se inscribió dicha enmienda en el registro de Carolina, sección primero, el 16 de abril de 1999. En la enmienda se añadió, bajo el número 6 titulado Conduct, la siguiente oración inicial. Letra A. Our condominium is exclusively residential. Eso aparece en la página 289 del apéndice 21 de la apelación. Our condominium is exclusively residential. Pero licenciado Dodoro, la controversia aquí surge en el momento en que el TA determina que el uso y destino de este tipo de arrendamiento no cambia en el supuesto de que, aunque sea por noche, lo que se hace allí es lo mismo que se hace en una residencia que hacen los demás titulares. Comer, dormir. Abúndeme sobre eso. Varía el uso del destino si el apartamento se sigue utilizando exactamente para lo mismo que lo usan todos los demás titulares. Yo entiendo que sí que varía. ¿Por qué? Porque ese tipo de uso está clasificado ya en la ley de la compañía de turismo como una hostelería y su propietario se clasifica como un hostelero. Pero la escritura matriz permite el arrendamiento a largo plazo, vamos a decirlo así. Y a corto también. Y Lo que pasa es que esto no, para fines argumentativos, el licenciado Godro plantea que esto es más bien un contrato de temporada, alquiler vacacional, de fines comerciales, y que se aleja de la figura del arrendamiento. Y convierte ese apartamento en una hospedería que es conforme a la ley 272 del 2003, es un comercio. Sin embargo, licenciado, yo estaba verificando esa ley y el legislador bifurcó hospedería vis a vis instalaciones de alojamiento suplementario. Incluso cuando impone el requisito de impuestos, también hace la bifurcación tratando las hospederías bajo unas reglamentaciones y requisitos, pero en el caso de los alojamientos suplementarios los trata como instalaciones. Y el reglamento de hospedería del 2016, en la definición de hospedería, no incluye este tipo de arrendamiento. Yo tenía entendido que el reglamento y la ley específicamente definen, ¿verdad?, lo que es una hospedería e incluyen el arrendamiento por periodos cortos. O sea que si la Para mí el problema aquí es que el señor Chamá, el apelado, solicita un certificado como hostelero y obtiene de la compañía de seguro el certificado y la licencia, y entonces tiene que rendir el pago de contribuciones mensuales por lo que se obtiene. Pero toda actividad que genere alguna obligación contributiva de impuesto al Estado, ¿per se convierte en comercial esa actividad? No. Licenciado, licenciado, yo quiero tener algo. Si el arrendamiento es, como usted señala en el alegato, menos de 90 días, entonces se presume que la ley de turismo entra en jurisdicción y esto es una actividad hotelera.
Correcto. pero si es de 91 días, no. Porque la propia ley de la compañía de turismo saca de su jurisdicción y de la responsabilidad de pagar O sea, que la contribuciones. variación en La el uso propia y ley de turismo saca Entonces, todo la variación alquiler. de uso y destino, como usted la entiende y se la presenta al tribunal, tiene que ver no tanto del uso que se le da al apartamento, sino el tiempo que se alquila. No, también tiene que ver con el uso que En se le esa da al dirección, apartamento, licenciado. definitivamente. Tiene que ver con el uso. ¿En Porque qué varía el uso de los que arrendan noche por noche versus los que arrendan por 91 días? Porque cuando usted tiene un arrendamiento por lo menos de más de 90 días, hay una cierta estabilidad en la persona que viene a ese condominio residencial. En esa dirección, Ahora, licenciado, no es tengo lo una mismo pregunta. alquilar por 5 días, como en este caso, que el Pero el alquiler. apartamento sigue siendo el mismo, es para residencia. Pero el para problema dormir, no es para el comer. problema no es el apartamento, Sí, es el las problema es el apartamento no, porque es el que está pe- variando el uso. Perdóneme, según tu teoría. perdóneme su señoría. El problema que esto plantea frente a un condominio residencial es que los residentes de ese condominio no saben quiénes son los que están allí y vienen por 3, 4, 5 días y van y hacen fiestas de noche y pueden interrumpir la convivencia de personas que se conocen unos a otros. Y a mí me parece que esa es la gran diferencia. En un hotel, en un hotel las personas en las habitaciones duermen y comen y descansan igualito que... Así que los hoteles son residentes también. Es decir, la actividad que se lleva a cabo en el hotel es de residentes. No, la actividad que se lleva a cabo en un hotel es claramente una actividad comercial, porque las personas que van allí, perdón, que no son residencias, que no es la residencia que usted tiene, donde usted tiene unas expectativas. Perdón, no porque pagan, porque uno puede arrendar su apartamento, ¿verdad? Que en un condominio residencial lo puede arrendar por 1 año, por 5 años, por 6 años. Lo que pasa es que las personas que van a vivir allí, no a transitar allí temporariamente como turistas, que es básicamente lo que estamos hablando aquí. Las personas que van a vivir a un condominio, los titulares conocen quiénes son, tienen una relación más estrecha con los otros vecinos, ¿verdad? Eso no perdón. Sí, mientras que una persona que viene de turista, ¿verdad?, no tiene ningún compromiso con los demás, no hay una relación como se da entre condominios destinados exclusivamente a vivienda. Licenciado, El en esa... el elemento residencial, el carácter residencial de suyo, ¿no supone ya un criterio de estabilidad o un criterio de permanencia? Correcto. Frente a uno de transitorialidad? Eso es así. Eso es Sí. así. Licenciado, más allá de hablar del término. Por ejemplo, la Real Academia define residencia, lugar en que se reside, casa en que se vive. Residir, ¿qué es residir? Estar establecido en un lugar. Residencia, dicho de un beneficio o un cargo que tiene como requisito la residencia personal. Así es. Entonces, en la medida que la persona lo que está es de fin de semana, está residiendo, está haciendo un ejercicio de residencia. Yo entiendo que no. Yo Residencial. entiendo que esa persona es un turista. Igual que el turista que va a un hotel, uno no plantea, él está residiendo en el hotel. Pero, licenciado, a diferencia de otras jurisdicciones que se han encargado de regular el contrato de temporada y alquiler vacacional, usted nos admite que el Código Civil no hace una distinción entre ese arrendatario turista o el arrendatario a corto o a largo plazo. No, o sea, pero- nosotros en el Código Civil tenemos que... Pero- Sí, estamos trabajando lo que con- pasa es que con- nosotros no estamos bregando con el Código Civil, nosotros por estamos eso. bregando con la ley de condominios, que específicamente tiene una disposición que dice, una vez tú tienes esto como residencia, no me la conviertas en un hotel. Licenciado. Esto es una residencia y para cambiar el uso y destino de una propiedad en el condominio hay que atenerse a lo que dice la ley de condominio. Y la Licenciado, ley de y si condominios es la- tiene esa disposición. Si es a la ley de condominios que hay que atenernos, y estoy de acuerdo, no estoy muy seguro entonces cuál es la relevancia del trato tributario que le da el Estado en la ley de turismo. El Estado le puede dar un trato, para mí lo relevante es que yo no veo una definición de uso comercial o de uso residencial en la ley, ni en las escrituras, ni en los reglamentos que nos han dicho. Correcto. Y mi pregunta entonces es, ausente esa definición, si no debemos interpretarla
la prohibición a uso que no sea residencial, sino debemos interpretarla de una manera restrictiva, dirigida bajo la norma general de derecho de que ausente una prohibición debemos tratar de mantener el libre disfrute de la propiedad privada. Antes de contestar, déjeme añadir algo a lo que dice el compañero Martínez Torres, que me parece que es bien pertinente, licenciado. Usted nos invita a que donde la escritura matriz que nos habla de arrendamiento no especifica si el arrendamiento puede ser a corto o a largo plazo, nos invita a que interpretemos que a corto plazo no puede ser por las razones que usted nos ha dicho. Sin embargo, en el caso de Sendrey Ramón, citándolo precisamente a usted señaló que con relación al artículo 2, y quiero hacerle la premisa para que me conteste una primera pregunta, usted señaló que ese tipo de disposición, o sea, uso y destino, como se establece en ese artículo 2, implica que nos invitó, y nosotros así lo aceptamos en la opinión, a interpretarlo de una manera amplia, precisamente porque usted entiende, y yo también, que meramente el hecho de un propietario tener que someterse a las limitaciones de la ley de propiedad horizontal, dejando de un lado un poco su interés propietario y los derechos que tiene, invita entonces que cuando se hable de ese uso y destino se haga de manera amplia. Pero ¿correcto? eso me parece que fue en el contexto de los usos comerciales, ¿no? No, déjeme explicarle. Porque el compañero, el licenciado, da hasta ejemplos. Dice, por ejemplo, un salón de reunión no quiere decir que no se pueda usar para salón de juegos, servicios religiosos, un salón que se utilice para asuntos de salud médicos, no quiere decir que no se utilice para psicólogos. Y la primera pregunta que yo le hago, para ser justo, es que esas expresiones se hicieron antes de la enmienda del 2003. Pero el caso de Sendrey de Sendrey es de 2012. Le pregunto si el tribunal se equivocó al citarlo usted, en vista de que del que usted estaba hablando no era del artículo 2 de la enmienda del 2003. Si usted nos invita en esta mañana que reconsideremos ese caso en su expresión, o usted se sostiene en que esas expresiones son válidas para el artículo 2 del 2003. Esa es mi primera pregunta. Siempre y cuando se ajusten a los hechos de ese caso de Sendrey, igual que a los hechos del caso de Soto versus Vázquez, igual que al caso del San Juan Health Centre, que todos versaban sobre condominios exclusivamente profesionales y comerciales. Entonces, lo que pasa, y según lo aclara el propio tribunal, que cuando se trata de condominios exclusivamente comerciales o profesionales, el ámbito de los ejercicios comerciales y profesionales es tan diverso, ¿eh?, que hay que tener flexibilidad. Pero es que en el mismo caso usted dice... Permítame terminar, que hay que tener flexibilidad cuando usted va a restringir el uso de un condominio exclusivamente comercial. Porque, y dice el tribunal específicamente en el caso de Soto versus Rivera, hay que tomar en consideración que los comerciantes tienen que tener la flexibilidad para adaptarse a los cambios del mercado. Y excepto que la escritura no diga específicamente en esta oficina solo se podrá ubicar un ginecólogo, excepto que la escritura lo diga así, hay que permitir la flexibilidad. Pero entonces la flexibilidad que usted le concede a los comerciantes no se la concede al residente. Al residente no, porque la residencia tiene su contexto específico. Es decir, la residencia es para uno residir en ellas, es para que la familia viva allí. Si vienen espacios cortos, pueden ser mis familiares. Yo no le voy a cobrar a mis familiares y le puedo decir, vente este fin de semana que yo me voy de viaje y quédate tú aquí 7 días. Y no le voy a cobrar un centavo porque es mi familia. Yo tengo un control y además los demás saben que es mi familia. Pero si su familia o el turista suben el volumen alto, hay unos remedios para ambos casos. Seguro que sí. Cualquier otro titular.
¿Perdón? Igual que cualquier otro titular. O sea, Exactamente. que hay remedio para el comportamiento, y yo se pasó, en los hoteles también, porque en los hoteles tampoco se puede hacer fiesta en un Seguro, apartamento. seguro, pero los hoteles no son residencia, porque Pero las el personas argumento- no van a residir ahí. Pero el argumento que usted hace con relación a lo que es uso y destino, que es lo que a mí me sigue preocupando, es que lo que cambia el uso y destino, según yo lo interpreto, es que la manera en que el residente o el arrendatario se va a comportar puede afectar la calidad de vida de los demás. Pero usted tiene que admitir que eso puede ocurrir con titulares también. Sí, pero los titulares se conocen. No es lo mismo No, yo usted no- decir, yo no venga estoy- aquí cualquier persona de Timbuktu o de Florida o quien sea y pase 3 días aquí. Pero no hay ningún tipo de Es control. que hay una diferencia aún mayor, me parece a mí, en lo que usted está tratando de decir o que escribió. No es meramente que se altere la vida en comunidad, que es lo que propende la ley de propiedad horizontal. Sino que lo que se está cambiando es el uso, a convertir lo que es en un uso residencial que supone cierta mismo. estabilidad donde yo resido en un uso comercial. Ahí es donde está la diferencia. Esa es la Y en diferencia. esa Pero mi dire- pregunta entonces a esos efectos es, ¿por qué es este tribunal quien debe ser llamado a tomar esta decisión y no debe dejarse en las manos de del propio consejo del condominio? Aún si no fuéramos a variar el uso que requeriría unanimidad, ¿por qué no puede el consejo limitar ese arrendamiento? Por eso es que el Consejo enmendó su reglamento para decir que los apartamentos ahí son exclusivamente residenciales. Pero sigue permitiendo un arrendamiento. ¿Por qué no puede el consejo limitar ese arrendamiento a arrendamientos mayores de 90 días, por ejemplo? ¿No solucionaría eso el problema? Podría hacerlo eso definitivamente. No dejaría duda, ¿verdad? Pero yo entiendo que si un condominio establece que es exclusivamente residencial, no pueden haber actividades comerciales ahí. Licenciado, lo que pasa es que la pregunta es, si eso es así, ¿por qué lo debe hacer el tribunal y no lo deben hacer los propios inquilinos y los inquilinos? O la legislatura, que en muchos casos ha actuado en otras jurisdicciones y ha prohibido incluso. Me explico el porqué de la pregunta. Yo puedo concebir un caso de dos condominios con actitudes totalmente diferentes. Uno donde la mayoría de los propietarios cuando compran lo hacen pensando que debe ser para uso de residentes a largo plazo, para no entrar en la distinción de definiciones, y que aprueben en su reglamento que se prohíbe este tipo de alquiler a corto plazo. Y puedo pensar en otro que por su ubicación la mayoría de las personas que compran ahí lo hacen viéndolo como una inversión para incurrir en este tipo de prácticas. Y eso es una industria emergente, no solo en Puerto Rico, en el mundo. Si este tribunal dice que por la definición de la ley de lo que es residencial versus lo que es comercial, ese tipo de actividad está prohibida en los apartamentos, estamos nosotros tomando la decisión prohibiendo el libre ejercicio del uso de la propiedad y el deseo de ese tipo de propietario inversionista y matando una industria emergente. La pregunta mía es si hay una definición clara en la ley que nos obliga a nosotros a hacer eso, o si debe ser una decisión, como decía la juez presidenta, que se le permita a las asociaciones de residentes, edificio por edificio, tomar la decisión, porque si nosotros decidimos que la ley controla esto, se acabó, no hay manera de que tomen una decisión. En última Bueno, instancia, Yo entiendo que aquí el Consejo de Titulares tomó la decisión en la medida en que enmendó su reglamento para aclarar que los apartamentos, su destino es exclusivamente Pero residencial. eso es lo mismo que dice la ley. es que la jueza presidenta... Y la lo que- escritura de este apartamento, en ese sentido no veo que hayan añadido mucho, porque no hay una definición de qué es uso residencial para yo poder ubicar o no ubicar este tipo de alquiler. Es que la jueza presidenta, lo que la jueza presidenta le preguntó al licenciado Godró es si la controversia que tenemos hoy en día, si la limitación de arrendamiento a short term, a 3 o 4 días, si eso se puede arreglar por reglamento. Usted le señala que sí. Yo entiendo que en el caso de la enmienda a la escritura matriz, como usted muy bien sabe, necesitaríamos que fuera unánime. Ujú. Eso se puede arreglar por legislación. Eh, Pero sí, vamos sí. a suponer que lo que usted insiste, que es un problema que le llama tanto la atención de la calidad de vida de los demás titulares, aunque yo no necesariamente estoy del todo de acuerdo con su premisa, porque entiendo que ese tipo de situación pasa en todas las urbanizaciones con arrendatarios o con titulares. Pero vamos a suponer que eso yo entiendo que sí se puede de alguna manera regular por reglamento, que requeriría 2/3 partes.
¿por qué usted nos invita, como bien dice el juez Martínez Torres, a tomar una decisión que afectaría incluso a la política pública con relación a este factor económico, cuando ustedes tienen un remedio, como usted mismo lo ha señalado, a resolver esta controversia? Porque recuerde que nosotros no estamos resolviendo este caso. Nosotros estamos faltando Seguro que sí. Bueno, seguro pero que sí. es nuestra responsabilidad constitucional interpretar la ley de propiedad horizontal, Claro. interpretar los contratos entre las partes, como puede ser muy Exactamente. bien la escritura matriz que tiene esa disposición, y es como interpretar cualquier otra disposición del Exactamente. contrato. Exactamente. De la misma forma que si interpretásemos que la definición o la descripción de uso exclusivamente residencial no permitiría arrendamientos a corto plazo, porque a fin de cuentas lo que el demandado o la parte recurrida está haciendo es una actividad comercial admitido por él mismo, ¿no? Porque me parece que en su reconsideración reconoció que está promocionando el turismo, que el turismo va a traer mayor empleo, Así mismo. que yo ofrezco servicios de concierge en el hotel, en el condominio, que hay servicios de chef que pueden venir, y masajistas, etcétera. Eso suena más que nada como una actividad comercial. Claro, el condominio puede autorizarla si enmienda su escritura para permitir ese tipo Correcto. de... Pero este condominio, ¿en qué Pero año puede fue que prohibir se...? también. Y la puede prohibir, Claro. y la puede prohibir, y la Y puede, la y la puede interpretación es permitir. restrictiva. Eh, Esa es la pregunta, ¿por qué la tenemos que prohibir nosotros si el condominio lo puede hacer? Porque el caso lo tenemos nosotros para interpretar... Pero si el condominio prohíbe para ellos nada más, pero si nosotros prohibimos para toda la isla. No, excepto, No, excepto que ustedes analicen que la enmienda que se hizo al reglamento en el 1998, cuando dice exclusivamente residencial, excluye negocios comerciales que tengan que ver con el arrendamiento a Entonces, corto la plazo. controversia se limita a reglamento y escritura matriz, no a la ley. Porque Ah. si me invita a interpretar la ley, entonces afecto todo. No, pero está bien, Nuestra pero normativa va a afectar a todos. es que el reglamento es un documento Claro. constitutivo Pero, dentro licenciado, de en este toda- Y el condominio. problema es que ni el reglamento ni la escritura prohíben arrendamientos a corto plazo, ¿correcto? Cuando se estableció esas enmiendas en el 98, y cuando se creó el régimen de propiedad horizontal, en este caso en particular con la escritura matriz, que fue al finales de los años 80, me parece, Sí, si no 86, me equivoco. 86, Era previsible, ustedes podían decir, bueno, pues no voy a permitir el alojamiento, utilizar estos apartamentos como habitaciones de hoteles, porque esa industria alojamiento colaborativo o esa economía colaborativa no había surgido. Esto es un fenómeno de como mucho de los últimos 10 años. Correcto, pero aparte de eso, yo creo que el significado de apartamento exclusivamente residencial, lo que quiere decir es que allí no se pueden instalar comercios. Y entonces aquí tenemos una agencia que específicamente ha dicho, cuando el arrendamiento es de este tipo, eso es una hospedería. Si yo le Y pido, usted es un si yo le hostelero. pido a un amigo, Perdóneme, si la agencia cambia el reglamento de turismo o cambia la ley, ¿le enmiendan el reglamento al condominio entonces? No sé, no creo si el Si la condominio... definición está atada a la de la ley o reglamento, ese sería el efecto práctico. Bueno, yo no estoy diciendo que esté atada, yo lo que estoy diciendo es que hay un refuerzo a la concepción que tuvo ese condominio cuando enmienda y dice exclusivamente residencial, es que no quiere negocios ahí. Y eso lo refuerza la ley de la compañía de turismo, que dice, yo voy a definir lo que es una hospedería, voy a definir lo que es un hostelero, y me tiene que pagar contribuciones mensualmente. A mí me parece que es obvio que lo que... tiene que obligar a los titulares aquí es la de condominio, la del reglamento, la de la escritura y la de la ley, porque si no, entonces estaríamos expuestos a la influencia de otros, sería el que le definiría los términos. Pues yo, Licenciado, en su alegato, en la página 5, y un poco para aclarar el contexto del uso que se le estaba dando a ese apartamento y de poder determinar si es uno comercial o residencial, usted dice, la administración del condominio pudo constatar que dicha unidad está siendo promocionada y alquilada de forma comercial a través del Internet mediante una página electrónica de alquiler vacacional de nombre Honaway. Y esta es la parte que a mí me preocupa. En dicha página, el apelado se presenta como el gerente de la propiedad,
provee servicios de chef privado, chofer, concierge, masajista y staff. También tiene hora de check-in a las 3 y hora de check-out a las 11. O sea que aquí no estamos ante la simple persona que entrega la llave y vela a vivir. Aquí hay un montón de servicios que se están ofreciendo como parte de ese uso que se le está dando al apartamento. Correcto. Y específicamente en la página 30 del apéndice de la apelación aparece una foto de lo que se publica en internet, que no está muy clara, pero mire, ahí se dice lo siguiente, que se anuncia a través de HomeAway, mínimo de 5 hasta 7 días, tarifa por día, y entonces hay check-in, check-out, y se ofrecen los siguientes servicios. Aparece en la página 30 del apéndice 2, car available, chauffeur, concierge, massage y private chef. Sí, que ahí se hace algo más que vivir. Por eso es que quiero tener bien particulares los hechos, porque quizás no es el típico servicio que se dan a través de estas plataformas de arrendamiento, que es, aquí está la llave y ve a vivir. Que estos son unos hechos bien particulares los que tenemos entre nosotros. Correcto. Eso número uno. Número dos, este caso se puede argumentar desde tres perspectivas distintas, no tengo duda, del derecho a la propiedad, de lo que es arrendamiento a corto plazo y arrendamiento a largo plazo, y de lo que es uso comercial o uso residencial. Pero la realidad es que estamos ante dos partes que están argumentando tener un derecho a la propiedad. El condominio dice, en esta propiedad no se puede hacer esto, eso me lo da a mí mi derecho de propiedad. La parte recurrida establece, no, es que a mí nunca se me prohibió eso, yo puedo arrendar. Si a ese escenario le añadimos, como planteaba la jueza Rodríguez hace unos minutos, que la realidad es que en el momento en que estas personas adquieren, no estaban estas plataformas de HomeAway, Airbnb, al momento de este tribunal decidir qué derecho a la propiedad debe afectar, el de ustedes que dicen que eso allí no se podía hacer, el de la parte recurrida que dice, es que en el ejercicio de mi derecho a la propiedad yo puedo hacer eso allí. Es que yo creo que hay que buscar el ejercicio de la propiedad en el contexto de un condominio de vivienda. Okay. Es decir, la experiencia de un condominio donde los que residen comparten áreas, incluso que pueden ser restringidas a un grupo de titulares allí. Esa es una experiencia totalmente distinta a lo que pueda ocurrir al ejercicio de la propiedad en una urbanización, porque no se dan esos ámbitos de intimidad. Y de hecho, todos los casos... 30 segundos, licenciado, perdóname. Todos los casos que cita la parte apelada en su alegato, todos son de casas solariegas en urbanizaciones. Ninguno tiene que ver con el fenómeno muy particular que se da cuando uno vive en condominios. Uno reside en un condominio en un ambiente muy especial, y cuando se dice que es residencia, las personas que compran ahí no esperan que se establezcan comercios en el condominio. Gracias. Adelante, licenciado. Muy buenos días a este honorable tribunal. Comparece el licenciado José Prats Cruz en representación de la parte recurrida, el doctor Eduardo Chama. El pasado 14 de abril de 2015, los peticionarios le solicitaron al Tribunal de Primera Instancia una petición de sentencia declaratoria para que el tribunal determinara si la escritura matriz y su reglamento del condominio Condesa del Mar prohibía el alquiler a corto plazo, y sumergida dentro de esa controversia, si el arrendamiento a corto plazo es una operación o una actividad comercial. El Tribunal de Primera Instancia determinó que el arrendamiento a corto plazo era una actividad comercial y por lo cual estaba prohibida por la escritura matriz y el reglamento del condominio. Inconforme, el doctor Chama acudió en apelación al Tribunal de Apelaciones, alegando Disculpe, que licenciado. Perdóname, ¿entiende usted que la actividad que se lleva allí es comercial? negativo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y si no es comercial, ¿por qué se requiere una licencia de turismo, una permisología y unos documentos y se tiene que erradicar? En cuestión a por qué no es comercial. Y le añado a la pregunta de la jueza, para que lo tenga en consideración también, tal y como le dije al licenciado,
particularmente esos servicios que se dan allí, que no entregan la llave, que es el chef, que es el masaje, que es el concierge, que en su contestación tengan todos esos elementos de juicio de que si eso es comercial o no es comercial. En cuestión a los servicios, a los alegados servicios que a lo mejor pueden existir aparte de quedarse y residir. Con permiso, perdone que le interrumpa cuando empieza a contestar, porque habla de alegados servicios, pero son los servicios que promociona su cliente en la página cibernética que constituye para todos los efectos parte del contrato que él acuerda con las personas que se vayan a alojar allí. Sin embargo, no surge de récord que se hayan llevado a cabo, si se llevan a cabo en la propiedad o fuera de la propiedad. Porque la parte peticionaria, de hecho, renunció a los remedios de injunction. Aquí estamos ante una sentencia declaratoria nada más. Aquí no se pasó prueba en instancia de eso. No podemos asumirlo. Por eso le preguntamos, ¿se han dado servicios de masajes, por ejemplo? En el apartamento no. De chef privado. Pero es que eso no fue objeto de prueba en instancia. ¿Cómo vamos a pasar prueba aquí? Igual que no surge de récord de interferencias con los demás titulares, o ruidos nocturnos altos, eso no surge de récord. Licenciado, pero lo que sí surge de récord, porque es una admisión de ustedes, en sus escritos de reconciliación ante el Tribunal de Primera Instancia, presentados el 3 de agosto, usted admite, o su cliente admite, número 1, que estamos promocionando a Puerto Rico para traer turistas a nuestro país, lo cual contribuye a la creación de empleos directos e indirectos. Esa no me preocupa tanto, es la segunda. Sobre el particular, cabe señalar que desde el primer momento, esto es su cliente, que comenzamos nuestras actividades aquí descritas, poseemos el certificado de hostelero, emitido por la compañía de turismo en cumplimiento con la ley 279, la cual especifica y por ahí sigue. O sea, que ustedes mismos o su cliente admite que ahí lo que ustedes tienen es un hostal. Difiero de esa interpretación, su señoría. Pero hostelero, porque si el cliente admite que tiene un certificado de hostelero, eso no significa automáticamente que hay una hospedería en esa parte. De alojamiento suplementario. Además de que es un requisito bajo la ley del canon por ocupación de habitación, de si uno que regula la figura de lo que es el alojamiento a corto plazo, si uno pues, lleva a cabo la actividad de alojamiento a corto plazo, hay que remitir una contribución, pero en ninguna parte de esa ley determina que el impuesto de esa contribución determina que la actividad es comercial o residencial. No hace distinción entre residencial y comercial. Pero el Departamento de Turismo regula la actividad residencial. Inclusive en la definición de lo que es el alojamiento a corto plazo. No, pero mi pregunta, ¿el departamento o la agencia de turismo regula actividad residencial? En este caso está imponiendo... En cualquier caso. Pudiese hacerlo. Sí. Deme un ejemplo. ¿En el cobro del impuesto? El gobierno, a través de sus diferentes departamentos administrativos, cobra una multitud de impuestos. El que se cobra el impuesto no determina si la actividad es comercial o residencial. Por eso, el Departamento de Turismo, estoy preguntando específicamente. Exacto, la pregunta pues en este caso, el Departamento de Turismo, en la misma ley que está en controversia, añade bajo la definición de alojamiento a corto plazo cualquier casa, villas, apartamentos, entre otros. Por lo cual está contemplando que este alojamiento a corto plazo se lleva a cabo tanto en hoteles, los cuales lo enumera, los hoteles, los condoteles, hoteles todos incluidos, moteles, etcétera, y después dice, no se limitará a los antes expresados, incluye casas, apartamentos, villas y otros. Y bifurca, le pregunto, la ley bifurca hospedería, hace una parte, en el caso de alojamientos suplementarios, la tasa será de X cantidad. La ley trata lo que es los alojamientos a corto plazo, un tanto distinto a lo que es los hoteles y las actividades similares normales. Entiendo que pero la definición de hospedería dice hospedería significa cualquier instalación, etcétera, etcétera. El término hospedería también incluirá hoteles, condoteles, hoteles todo incluido, moteles, paradores, casas de huésped, alojamientos suplementarios a corto plazo. Así que si se cobra el impuesto, su cliente cobra el impuesto y remite el impuesto, ¿correcto? ¿Verdad? Sí. Así que él le cobra el impuesto precisamente porque es un alojamiento suplementario a corto plazo, que es la definición de hospedería. ¿En la hospedería no son negocios, entonces? No todos, según esta ley. Esta ley es una ley contributiva, que el propósito era
delegarle al Departamento de Turismo lo que era la tarea de hace muchos años del Departamento de Hacienda. Y es una ley que el principio es fiscalizar estos ingresos y que no se pierdan. Y la definición Los ingresos de una actividad del alquiler, privada. Del alquiler. Del alquiler. Ingresos sobre alquiler, sin distinción si es residencial o comercial. Por ende, las definiciones que esta ley pues, tiene en su sección de definiciones son extremadamente amplias y abarcadoras para recoger el universo de alquileres que existen. En la definición de hospedería detalla el universo de hoteles, condoteles o todos incluidos, moteles, paradores, casas de huéspedes, y aparte el término de alojamiento a corto plazo. No lo incluye bajo el término de hotel, condotel, es un término aparte. Cuando define el alojamiento a corto plazo, no voy a leer la definición completa. Pero lo que usted me está diciendo es que como hay como en la primera oración hablan de los hoteles y los condoteles, esa es la actividad comercial y lo otro no necesariamente es actividad comercial. Es correcto. Que en la definición querían incluir lo que era residencial y comercial, el universo de rentas. Licenciado. El universo de rentas involucrados en qué gestión. En el alquiler, a corto plazo. ¿En el alquiler cuál? A corto plazo. ¿Pero qué tipo de alquiler? A corto plazo, menos de 90 días. ¿Pero en qué actividad? El alquiler turístico, ¿no? No se limita al alquiler turístico. Esta disposición que es para que turismo recupere un impuesto no se refiere a actividad turística. Esta ley es para delegarle a turismo los deberes que tenía ya el Departamento de Hacienda para recaudar estos ingresos. Esto no es nuevo, el término no es nuevo. ¿Y por qué no regula y se cobran los arrendamientos a largo plazo? Si la intención es transferirle al Departamento de Turismo esa actividad tarifaria, ¿por qué hace la distinción entre los arrendamientos mayores de 90 días y los menores de 90 porque días? El problema ¿Por qué los cobra a todos entonces? Porque el problema que define la ley es que se escapaban esos ingresos a corto plazo, son mucho más frágiles de rescatar que lo que es un arrendamiento a 1 o 2 años que Pero ¿Dónde surge eso? ¿De dónde surge eso? de la exposición de motivos. Sí que se escapan, pero se le escapaban esto. Correcto. Allí no mencionan los arrendamientos a largo plazo, No que es sé. la pregunta de la jueza presidenta. Licenciado, Es que una mi contestación pregunta. es que por eso es que solamente están atendiendo los a corto plazo, porque ese era el problema que estaban teniendo con Licenciado. recaudar esos fondos. Y eso no lo genera, el arrendamiento a largo plazo no genera el mismo problema, que se pueda estar escapando ese ingreso, que es lo que le pregunta a la jueza presidenta, porque Creo uno que sí y otro no. Creo que es más difícil por la duración. Al arrendar a corto plazo, pues puede haber un flujo de más personas y pues hay más personas que cobran la contribución que cuando es un arrendamiento a largo plazo, que a lo mejor una persona esté 3 o 4 años, es una sola persona que hay que Pero cobrarle una entonces contribución. usted me está diciendo que esa sección que tiene la primera parte habla de arrendamiento de condoteles, hoteles, etcétera, etcétera, se refiere a actividades comerciales relacionadas con el turismo y por arte de magia en ese mismo párrafo, la próxima oración, cuando habla de los alojamientos a término corto, los de 90 días o menos, esos no son comerciales. Es una forma un poco rara, ¿verdad?, de establecer una distinción. No, su señoría, lo que intento explicar es que la ley no hace distinción de comercial y residencial. La ley quiere agarrar el universo de rentas y en las definiciones las hace extremadamente amplias para que recojan tanto si se hace en una propiedad comercial o residencial. No se limita a que sea una Tendríamos que propiedad acudir comercial. al régimen de propiedad horizontal y determinar a base de la escritura, reglamento, si la actividad. Pero a turismo lo que le interesa es promover el Airbnb. Recaudar Por lo fondos. que es lo mismo. Y perdóneme, compañero, y como organismo con expertise, ¿usted recomendaría a este foro que la compañía de turismo comparezca en una comparecencia especial y nos arroje luz sobre esas preocupaciones que tienen las compañeras? Yo no tuviese ningún reparo. ¿Lo porque crees eso suceda. saludable? Entiendo que sí. Yo lo estimo así, porque que a sí. fin de cuentas es el organismo con expertise. Licenciado, lo que una usted me pregunta. está diciendo que, como dice la juez Rodríguez, los primeros 2 grupos, hoteles y condoteles, usted admite que pudieran estar hablando de actividad comercial. Pudiera Sin ser. embargo, el segundo grupo, lo que usted nos invita a que entendamos es que no todos los que están en ese grupo necesariamente son actividades comerciales. Es correcto. Ok. Yo le hago la Y segunda. permíteme aclararle, Sí. no es por grupos, es que
cuando define hospedería para propósitos de esa ley contributiva, que dentro de la definición de hospedería detalla el universo de hoteles y actividades similares y también incluye un término que es el alojamiento a corto plazo. No lo incluye bajo las definiciones de hoteles, condoteles, etcétera. Pero en la de hospedería la incorpora. Sí, en esa estoy. En el de impuestos, porque hay que partir de la premisa que hay dos reglamentos. Ahí está el reglamento de impuestos y el reglamento de hospedería 2016. Sí, estamos hablando del de impuestos, de la ley contributiva. Porque el de hospedería 2016 expresamente excluye alojamiento suplementario de hospedería. Inclusive tienen unas exenciones sobre patentes y requisitos que sí tienen que creo hacer la con relación hospedería. a ese punto yo creo que ya hemos abundado bastante. Le pregunto algo. El compañero Ángel Colón trae la preocupación de que su cliente está mercadeando una serie de servicios para este apartamento en el condominio Condesa del Mar. Se está mercadeando. Aunque no se hayan dado esos servicios, como usted señala, pero se está mercadeando. Anunció en algún momento lo que está en el... Perdóname, así que si se anuncia, pero no se da, ¿no es un anuncio engañoso? No, porque se Eso pueden, sería- dar, se pueden, especulativo. no pueden darse se pueden dar por un montón de cosas, no necesariamente porque... A lo mejor... Pero déjeme a lo hacer- me- No, you take the good with Porque the- uno puede the ofrecer good with the bad. una gama de quédese- servicios. Quédese Y- conmigo, después vamos con lo que dice la abuela Rodríguez. Y el residente solamente fue a residir y no contrató Ahorita los vamos demás a Pero eso, una ahorita vamos a pregunta, eso. si Déjeme- esos pero- servicios se dieran en el apartamento, ¿sería una actividad comercial si se cobra aparte por ello? Y para estar claras, si el dueño del apartamento ofrece servicio de masaje y lo diera en el apartamento y cobra por separado, ¿es una actividad comercial? Diría que sí, su señoría, pero esas otras actividades no es residir. No es Ofrecerlo, Y usted está... ¿Y ahora, no ahora habría voy un con uso ahora- comercial entonces Si dentro todas esas de- actividades... ¿Cómo sería, comercial, cómo sería comercial solicitar una pizza y pagarla? Tan comercial como eso. Sea a través del doctor Chama, o sea que le dio hambre al residente y llamó a una pizzería y pagó por una pizza. Sí, pero lo que O vamos a pasa es que decir la que otro pizza se titular- hace en El la comercio- pizzería, el comercio y el sería la allá, pizzería, no el apartamento. No el Y el apartamento. masajista, Pero el y el titular doctor fue- Chama no es masajista, el masajista vendrá y dará el masaje y Pero cobrará. Yo entiendo que el anuncio Licenciado, del licenciado. doctor Chama era servicios adicionales que él podía conseguir por el área para el titular. Y que cualquier, Pero Para, eso- reci- para el, para no, el y que pero- cualquier pero otro mire- titular lo puede conseguir también, dicho sea de Igual. paso. Y Pero- un pero- arrendador a largo Igual plazo que también, cualquier porque titular yo puedo, que no yo sea- puedo arrendar por un año y ofrecer los mismos Los mismos servicios. servicios. Y Es sigue correcto. siendo Y residencial el cualquier otro- arrendamiento. Pero le- él hace claro en su oferta lo que se puede conseguir por al lado. Creo que habla de uno de los hoteles que está cerca, habla de restaurantes que están al otro lado de la calle, en esa avenida Isla Verde, ¿verdad? Y usted ya admitió así que- que no son, da la impresión, cuando yo leí, que esos son servicios que él le ofrece a las personas que se están quedando ahí. No consta de récord. O sea, que el No, chef, pero el eso- chef pero- privado es Segundo, un chef privado él no- fuera del apartamento. Él no Pero es mire, ni chef licenciado, privado, ni masajista, ni usted lleva a ya cabo ninguna admitió- actividad de esa. usted ya admitió- Y segundo, eso no está cobrado. Cuando la Está bien. perdón, es que eso no está cobrado, sino que cuando el que no forma inquilino, parte de la renta. quiera Es una arrendar a través de la página, subcontratación. eso Lo hace si solamente... quiere. Es una No, subcontratación. y en esa transacción solamente se recoge el canon de Y arrendamiento. ese mismo servicio se le podría dar a cualquier otro arrendador de más de un año. La página no permite que o un el titular. arrendador esté cual- cobrando otro servicio ¿y adicional qué a través hace- de y qué esta hace- transacción. Sería un contrato aparte. ¿Y qué hace el concierge? ¿Es un contrato aparte también? Desconozco qué hace el concierge, pero de nuevo, la transacción del arrendador con el arrendatario es exclusiva, alquilarle por noches la Está bien, estadía. está bien, pero yo estoy yendo a lo que él dice que ofrece y le estoy preguntando sobre lo que él dice que ofrece. Se le preguntó de varios asuntos y usted dijo que lo subcontrata, si no le he entendido No, mal. señora, Entonces yo le pregunto si también su cliente subcontrata al concierge. Señoría, lo que sucede es que como esto no obra en el expediente y no se pasó prueba, yo desconozco si se ha ¿Usted utilizado, desconoce? si se ha utilizado un concierge. Pero le pregunto, ¿usted admitió ya, a preguntas de la juez Aurora Rodríguez, de la presidenta, que en el supuesto de que ese servicio se diera, sería actividad comercial? Esa transacción separada. Es separada. Y le pregunto yo, a su mejor entender, el Consejo de Titulares de Condesa del Mar... Depende qué rol lleva a cabo el Pero concierge. Eso es un término muy como amplio. parece que eso tiene una importancia En la grande... industria del turismo, Déjeme el terminar la concierge pregunta. tiene, perdón, tiene toda la razón. En la industria del turismo, el concierge tiene
un significado muy específico, Sí, señores, como usted sabe. pero Muy bien, esto pero- fue un anuncio del cliente, esto no fue en relación a ninguna ley, a ninguna definición específica. Con relación, usted insiste en que esto es un asunto de residencia, que la escritura matriz habla de residencia, que su cliente lo que hace es alquilando una residencia para unas personas que vienen a residir, ya sea por 1, 2, 3 o 4 días. Muy bien. Pero yo quiero hacer la segunda observación. En el supuesto de que esos servicios se estén mercadeando, ¿usted está consciente, o quiero saber su opinión, la Junta de Titulares podrían enmendar el reglamento o establecer en el reglamento alguna manera de enmienda con 2/3 partes de que ese tipo de servicio no se pudiera dar en el condominio? No, No pudiera. tuviesen que enmendar la escritura matriz. ¿Ah? Tuviesen que Por eso. enmendar la escritura matriz. ¿Por qué no puede ser una limitación? ¿Por qué Porque no? uno puede limitar algo, a través del reglamento uno puede limitar alguna prohibición que esté expresa en la escritura para definirla aún más. Estamos ante una escritura. Arrendamiento a corto plazo. Es que no hay una prohibición de arrendamiento. No, pero usted dice que mediante el reglamento se puede modificar o aclarar o limitar lo que aparece allí en la escritura matriz. Las prohibiciones. Bueno, la prohibición es que el uso tiene que ser exclusivamente de residencial. Por lo Residencial. tanto, en el reglamento yo puedo decir el arrendamiento de 90 días, perdón, menor de 90 días, ese no se permite porque ya entendemos que es uso comercial. Entendemos que no. Entendemos que Pero la no única dice- puede alternativa- hacer. ¿Pero? Lo podría hacer el condominio. No. ¿Por El qué? condominio tiene que enmendar la escritura matriz. Tendría que enmendar la escritura porque estaría alterando la escritura. Esa es la posición suya. Bueno, porque la escritura matriz es el convenio. Una vez inscrito es el convenio entre el titular Pero es decir, y el y condominio. la posición de usted, para ver si la entiendo, es que si hacen esa enmienda por reglamento estarían tratando de enmendar la escritura. Es correcto. Y la ley de propiedad central no provee para que uno Pero enmiende la escritura decir por el que uso reglamento. residencial decir que un arrendamiento en exceso de o menos de 90 días es uso comercial, ¿usted no entiende que eso es una aclaración a la escritura matriz de lo que es o no uso residencial? No. La escritura dice se prohíbe o es exclusivamente para uso residencial, dice la escritura matriz. No se puede hacer un reglamento que diga tal cosa no es uso residencial. Estaría enmendando Está aclarándola. estaría enmendando la escritura matriz. Pero ¿hay alguna definición de lo O que es uso podrían estar comercial o uso definiendo un término. residencial en la escritura? No hay ninguna. Y si, la no escritura- la hay, y si no la hay, ¿no le correspondería al condominio definir esos términos para hacérselo claro a los titulares? Incluso en el reglamento. No, porque si va a alterar una disposición material de la escritura matriz, o bueno, cualquiera, tiene que hacerse una enmienda a la escritura matriz. Estamos ante una escritura matriz donde aquí no hay controversia que se permite el arrendamiento. Una pregunta, perdone porque es consistente con lo que usted está tratando de explicarnos. Desde el punto de vista de quién yo tengo que ver la gestión para determinar si es uso comercial o si es uso residencial. Perdóneme que no entendí bien la pregunta. Okay. Usted dice y dice el tribunal que como las personas que están allí duermen, descansan y pernoctan, pues eso es un uso residencial. Pero si, por ejemplo, yo, como decía el juez Martínez Torres, compro 10 apartamentos en un condominio y para alquilarlo para un periodo de tiempo corto. Cuando yo determino si es uso comercial o si es uso residencial, ¿en qué me fijo? ¿En lo que hacen allí o lo que yo hago, que soy el dueño del condominio? Lo que se hace en la propiedad, que es la que tiene un destino y uso. La persona, el titular, el destino y El uso y la arrendatario- prohibición es para la propiedad. Entonces, si yo tengo una casa y utilizo, un apartamento en un régimen de propiedad horizontal donde se prohíbe exclusivamente, el uso es exclusivamente residencial, mi apartamento tiene 4 habitaciones, yo acudo a otra plataforma y alquilo diario 3 habitaciones. Allí todos somos residentes de mi apartamento. La actividad que se está llevando a cabo en el ¿Cómo? apartamento es residencial. Todos somos residentes. Es que el término... Pero el término residente está desvinculado de residir. No, pero cuando estamos Ajá. hablando de que el uso es Ajá. aquel residencial, ¿Y qué es Ajá. residir? ¿Y qué es residir? residir es dormir, Y entonces comer, cuando y yo llevar voy el a licencia. cuando yo voy a un hotel y duermo, descanso, ¿Cómo que pernocto, residente? soy residente del hotel.
Porque el uso que le estoy dando a la habitación hotelera es el mismo Residencial. que le doy yo en mi casa. Es correcto. ¿En qué se diferencia? Yo entiendo que el uso que la persona le está dando al hotel en ese momento es residencial. O sea, que los hoteles no llevan a cabo actividades comerciales. Es muy diferente determinar que el que se está quedando en una habitación está haciendo un uso residencial de esa habitación por una noche, a decir que el hotel en su totalidad no es una operación comercial. Volvemos. La persona que está pernoctando en un hotel una noche no está llevando a cabo una actividad comercial, o el hotel no está llevando a cabo una actividad. El hotel puede estarlo haciendo, la persona que está allí está llevando a cabo una actividad residencial. El hotel, como la totalidad de la empresa que es. O sea, que no podemos regular, si hubiese algo que diga que no podemos regular actividades no comerciales, no podríamos regular la actividad hotelera en Puerto Rico. ¿Perdón? Su punto es que el uso es lo que define, o sea, el uso de la habitación es lo que define si es residencial o comercial. El uso de la propiedad. O sea, que el uso de un huésped en un hotel, o en un condotel, o en cualquier tipo de hostal, según lo definen las leyes en Puerto Rico, no es una actividad comercial, porque ahí lo que hace es pernoctar y el uso que se le está dando. El huésped le puede estar dando un uso residencial esos días. En el caso que yo le digo, como todos residimos en mi apartamento, ¿todos recibimos correspondencia en mi apartamento? No supiese decirle. No sé, me imagino que sí o que no sé. Depende de la dirección postal que Si solicitan que le lleve la correspondencia allí, sí. La persona que va a estar 2 días va a residir y va a recibir correspondencia en mi residencia. Igual servicio de pudiese ser, y Pero pudiese es que quedarse hay personas que residen 60 en hoteles días 6 meses y pagan la tarifa 75 del hotel días. y residen. Y esa es su casa. Pero ¿no? ese no es el caso que tenemos Por eso, aquí, porque es que la controversia aquí no es si uso y destino lo establece, si se saca una actividad económica o no. Es si el apartamento sigue siendo para residir, ya sea residir un día o 2 días. Yo creo que la controversia aquí, y es una controversia válida, es si esto es comercial. Alguien es residente en algún lugar por un día. Eso es como reina por un día. Señoría, es que Para quiero los que tienen distinguir un poquito de lo que es lo que a lo mejor Los puede que ser somos la más definición mayorcitos. legal en otra disposición contributiva o de establecer domicilio, etcétera, que las hay. De lo que es de lo que es el residente y lo que es la controversia aquí, que es una prohibición de uso residencial, es una prohibición a la propiedad del uso que se va a dar allí. La prohibición en la escritura no dice aquí solamente puede pernoctar residentes de este condominio. Sí. Dice que el uso que se le da al apartamento es residencial. Bien, Si mientras está ahí la persona está durmiendo, comiendo y compartiendo con sus seres, es un uso residencial. Una pregunta, como es un uso residencial y no está prohibido según su teoría, y no está y la escritura lo permite, se supone, me parece a mí, ¿verdad? Porque lo contiene así, creo que es no recuerdo si es el artículo 28 o 29 del reglamento del condominio, que dice que cuando usted va a alquilar, le tiene que informarle a su cliente, ¿verdad? Al inquilino que tiene, bueno, pues las reglas, etcétera, etcétera. Yo no vi ese disclosure en la página web de su cliente, de HomeAway, cuando anuncia, ¿cómo se llama? Cuando anuncia la actividad o el alquiler de su apartamento. 1. Y 2. Esa disposición también le permite a la Junta de Condómines pedir la rescisión del contrato si es que no está cumpliendo con ninguna de las disposiciones. Precisamente porque el alquiler es a tan corto plazo, el caso de su cliente, 3 o 4 días, es posible yo pedir que se rescinda ese contrato de alquiler. Si su señoría se pudiese... Usted puede, en 3 días, en un fin de semana, usted va a ir al tribunal, va a emplazar a la persona, va a celebrarse la vista, se va a dictar sentencia y se va a ordenar el lanzamiento. Su señoría, pero aparte de esa desglose de obligaciones que tiene el arrendador en el reglamento, también le impone al arrendador la obligación de notificar
antes de que llegue el arrendatario. Sí, no, pero yo lo que estoy diciendo es que ¿Quiénes? la propia naturaleza de ese arrendamiento hace inefectivo las disposiciones que tiene la Junta de Condóminos para hacer valer la vida en comunidad cuando un inquilino no se comporta acorde como entiende o dispone Señoría, pues tienen el remedio, si es así, de enmendar el reglamento a solicitar que un término razonable de notificación. Licenciado, uno de los asuntos que se señala... Eso se puede atender a través del reglamento. Pero está bien, pero es que un poco no entiendo, porque el problema es, ¿qué término? Si es que ya se fue el huésped. Pero si existe un recurso de entredicho provisional que Su cliente le notifica al condominio cada vez que va Un fin de semana. un inquilino. Tengo entendido que sí, tampoco surge del récord, pero sí, ¿Sabe cómo le notifica y a quién se le notifica? al guardia de seguridad. Licenciado, uno de los asuntos que señala... A la pregunta de a quién se le notifica, está diciendo que al guardia de seguridad. ¿No haría más sentido que se le notifique a la Junta, si hay un administrador, al administrador, Pudiese. si hay condominio? En esa misma mi dirección- argumento es que todo eso se puede atender por el reglamento. El procedimiento que deseen para asegurarse que sea seguro. Lo que no y se puede haya- hacer por reglamento es reducir coartarle aún más el derecho propietario pero eso no es constitucional parte de la a mi naturaleza, naturaleza misma de la vida en comunidad en un condominio. Que usted no Bueno, tiene el siempre y cuando- el derecho dominical suyo o de su cliente no es el mismo en su residencia, en su casa, en la urbanización X, que su residencia en el condominio Condesa del Mar, que tiene una escritura utilización. Son dos animales totalmente distintos. Claro, no lo entendemos así. Pero por eso es que la ley de propiedad horizontal obliga a que la escritura de todo edificio sometido al régimen debe expresar de forma clara y precisa el destino de cada apartamento. ¿Y la posición suya es que aquí no está claro o que está claro? La posición, nuestra posición es que la escritura, al ser analizada en la totalidad, permite el arrendamiento. No dispone términos para el arrendamiento. Y la única prohibición es que sea exclusivamente residencial. Al analizar la totalidad, los constituyentes de esa escritura entendieron que el arrendamiento a corto o largo plazo no era una actividad comercial. ¿Y cómo este tribunal debe definir residencial en ese contexto? El Tribunal de Apelaciones lo definió a base de la actividad del residente y se vaya a comer, dormir, etcétera. El Tribunal de Apelaciones y al menos 6 jurisprudencias, seis tribunales supremos de los Estados Unidos han entendido que el factor determinante no es el término, sino el uso que se le da a la propiedad. Pero este tribunal puede, en casos que no tienen que ver con una ley de propiedad horizontal como esta, ¿no? Es correcto, Pero pero la sí ley de con propiedad servidumbre. horizontal Pero que dispone... tienen que ver con restricciones al uso de Claro. propiedad. La ley de propiedad dispone que cuando se quiera prohibir específicamente una actividad tendría que cumplir con los requisitos de cualquier condición restrictiva o servidumbre en equidad, que eran las situaciones que tenían esas ¿La propiedades. prohibición no es residencial? La prohibición como máximo es vaga e inconsistente cuando uno analiza la totalidad de la escritura. Entonces, aún si adoptamos la interpretación del peticionario, Perdóneme, esa interpretación, esa disposición reglamentaria es la de la ley, o sea, y ningún sitio define esto. Si yo digo esto es ambiguo, estoy diciendo que la ley es ambigua. Y que hay que interpretarla restrictivamente a favor ese es el argumento, su señoría, que aún si adoptamos la interpretación del peticionario en cuestión de que al decir exclusivamente residencial era una prohibición al alquiler a corto plazo, pero por otro lado me permite el alquiler, lo regula, detalla los requisitos para ello y no hace distinción de término, tenemos, adoptando la posición del peticionario, una escritura inconsistente y ambigua en cuanto a los derechos y obligaciones que tiene el titular con el inmueble. Que llevaría al absurdo, licenciado, de que actividades en comunidad incidentalmente comerciales, como las clases de piano, que las personas vayan y hagan presentaciones de olla, tampoco se pueden hacer en apartamentos porque sería comercial. Cuando estamos ante una situación, correcto, cuando estamos ante esta situación, hay que interpretar la prohibición de la manera más favorable para el afectado, que es aquí el titular. Licenciado, uno de los ¿Para el asuntos... afectado o la manera más que sopese tanto los intereses de la vida en comunidad
como los intereses de los inquilinos. No, su señoría. Cuando la prohibición es ambigua e inconsistente, se debe interpretar de la manera ¿Y menos qué restrictiva. ¿Y qué es ambiguo en residencial? En que ambiguo significa que se puede prestar para dos interpretaciones. Estamos aquí en la escritura, permite el arrendamiento a corto y a largo plazo, porque no dice que tiene que ser mayor de un término para permitirlo. Y por otro lado, adoptando la teoría del peticionario, porque nosotros argumentamos que eso no es una actividad comercial, pero aún adoptándola, estaríamos en una escritura que tiene una prohibición al alquiler a corto plazo y por otro lado permite el arrendamiento sin distinción, que sería ambigua. Cuando hay una ambigüedad, porque por un lado me permite el arrendamiento sin distinción del término, al haber una ambigüedad hay que interpretarlo, hay que interpretar esta prohibición de la manera menos restrictiva al derecho constitucional del titular del uso y disfrute de su propiedad. Entendemos que al él someterse a un régimen de propiedad horizontal, cede parte de su derecho propietario, pero para eso la ley exige que sean prohibiciones claras, expresas, porque una vez uno se somete, solamente se puede enmendar por unanimidad. Sí, lo que pasa es que la diferencia es que yo veo que es claro y expreso el término residencial. ¿Y qué quiere decir residir? Y residir quiere decir vivir. Y uno vive en un lugar establecido y no es transitorio. Pero Así- el así- punto es- Todos los arrendamientos son transitorios porque no pueden haber Así que arrendamientos no veo perpetuos en diferencia nuestro en ordenamiento. que- Así No, que- porque el arrendatario de largo plazo, el arrendatario que está en un sitio 6 meses, 1 año, 5 años, no reside en ningún otro sitio. Correcto. Y ese visitante, ese huésped que viene por 2 días, reside Allí. normalmente en otro sitio. Uno puede Pero arrendar un segundito, un segundito. vacacionalmente por un año y tener una villa costera y tener su estarías residencia. residiendo, Claro. depende del uso que le des, depende de tu circunstancia, pero no ese ejemplo no es lo mismo que venir Su 3 señoría, días bajo 3 días a pernoctar en un sitio con fines turísticos, con fines, a mi entender, comerciales. Y en cuanto al ejemplo del piano, volvemos, aquí lo que hay que definir es quién define el uso, el dueño o el usuario, porque si yo tengo un apartamento y yo soy propietaria y yo me dedico a dar clases de piano en mi apartamento, estoy haciendo una actividad comercial ¿Dónde resido? distinto a que yo soy residente y pido que alguien venga a mi propiedad a darme una clase de piano cuya actividad comercial es de quien la da. Pero interesante es que, correctamente, la visión que el Tribunal Supremo ha adoptado desde Soto Vázquez hasta el caso de la Sociedad Legal de Gananciales Srendi Ramos, es que, sin importar si el edificio era uno comercial o residencial, cuando se interpretaba la cláusula con relación a uso y destino y se dijo que había que hacerlo de manera amplia, se refería con relación al dueño del apartamento. ¿Cómo se iba a interpretar esa cláusula con relación al dueño del apartamento? Y allí dijimos que se tiene que establecer de manera, que se tiene que interpretar de manera amplia. Dijimos, si no está claramente en la escritura matriz, no de manera ambigua, sino que claramente le dice, esto usted no lo puede hacer, se tiene que interpretar a favor del dueño del apartamento. Hoy, compañero, yo entiendo lo que usted está diciendo y lo que está diciendo es casi todo correcto, excepto la premisa primera, y es que esos casos tratan de apartamentos, regímenes. yo estoy claro, regímenes eso tenemos que verlo, de uso comercial, lo que no, yo estoy aclarando porque es son sí, y distintos. tienes toda la razón. Bueno, es cierto que happens to be, que esos casos todos tienen que ver con edificios comerciales. Yo lo traigo con relación al punto de la visión de quién. Y aquí y lo que queremos establecer es que lo importante es la visión del dueño del apartamento. Happens to be que hay apartamentos residenciales y otros comerciales. Pero para contestar la pregunta de la visión de quién tenemos que estar pendiente, este tribunal desde Soto en el 95 hasta 2011, el caso de juez Martínez Torres, establecimos que lo que tenemos que ver es la visión del dueño del apartamento. Y dijimos, si en la escritura nomás, se lo dijimos desde el 95, desde Soto, si en la escritura matriz no está claro qué es lo que el dueño del apartamento no puede hacer, hay que interpretarlo entonces a favor del dueño del apartamento. Pero tú piensas que la escritura y los reglamentos en este caso no son claros en la medida en que dice que se utilizará exclusivamente para propósitos residenciales
lo cual excluye claramente el uso comercial. Lo que pasa es que no son claros en la medida en que establece que no se puede utilizar para uso comercial, pero establece que sí se puede arrendar. Y el que arrenda le va a sacar un fin económico. Lo que pasa es que si lo hace a 92 días, lo puede hacer, pero si hace a 2 días no lo puede ¿Y hacer. si el titular arrienda el apartamento por 91 días, Claro. todo el año, nunca vive ahí? Bajo la interpretación del peticionario, eso es residencial. Está residiendo. El problema es cuando viene de fin de semana. Aquí el mínimo Y de- que sí está en, ¿Y si en viene el de anuncio 10 de y la si son página 10 es días? 5 días. Son 10 Cumple, días. eso usted lo sabe. Eso Eso se puedo- señaló puedo- y lo puedo- argumentó el compañero. Pero Según el, el el argumento del compañero compañero. argumentó otra cosa y usted dijo que no sabía, ¿verdad? Y que Que eso no no lo surge del hacían. expediente. Así que, y todo sale de lo mismo. Así que, Pero si argumentar- Yo aceptamos, yo si aceptamos- reconocí que si existe aceptamos- ese si- anuncio. si aceptamos lo que dice, tenemos que aceptarlo todo, ¿verdad? No lo que nos conviene nada más. Lo Pero que ninguna quería recalcar es que no nos argumentación consta aceptada. que se lleven a cabo esas operaciones en el 30 apartamento. segundos. Licenciado, uno de los asuntos que la parte peticionaria llama la atención es cómo se afecta el elemento de la seguridad de los titulares que allí residen con este tipo de arrendamiento. ¿Qué usted tiene que decir sobre eso? Bueno, su señoría, del récord no surge que haya habido evento alguno negativo o en relación a la seguridad de los demás. Estas páginas, como lo son Airbnb, HomeAway, ellos tienen sus métodos de evaluar a las personas, tienen seguros. Creo que la póliza de HomeAway y Airbnb es más que la que tiene el condominio para cualquier evento de responsabilidad pública. Segundo, que todo eso se puede atender, que yo entiendo esas preocupaciones, pero todo eso se puede atender mediante el reglamento. Establecer un procedimiento que todos los titulares estén de acuerdo para sentirse Cuando usted dice que seguros. usted entiende es que tiende a pensar de que sí, de que puede afectarse la seguridad con este tipo de arrendamiento. No me puede constar porque lo encuentro hasta a lo mejor un poco discriminatorio decir que un tercero, salió recientemente en el periódico, 80 y algo % de los que han utilizado estas plataformas en Puerto Rico son ciudadanos americanos de los estados. Y por el mero hecho de que vienen en un corto plazo, decir que son peligrosos, no me puede constar. ¿Qué debo hacer yo con una determinación del Tribunal de Primera Instancia que dice que luego de varios incidentes con inquilinos del demandado, especialmente relacionados con la seguridad del condominio y los titulares, el administrador del condominio advino en conocimiento de que la unidad perteneciente al demandado está alquilándose por periodo de corto duración? Aquí hay una determinación de hecho de que en efecto hubo unos problemas Y a eso de iba mi seguridad pregunta. y es una determinación de hecho del Tribunal de Primera Instancia. No le hago caso. No, su señoría, lo que estoy diciendo es que ahí ¿Usted no- cuestionó esta determinación de hecho? Yo no estaba, o sea, no era el abogado del caso en ese momento. Bueno, usted fue Pero el sí, abogado yo usted fue el abogado en el Tribunal de Apelaciones, ¿no? Correcto. Y fue el abogado en la segunda moción de reconsideración. No, esa fue por derecho propio. La segunda. Sí. Sí. Sí, Y el alegato del Supremo, sí. No, en el Tribunal de Primera Instancia. ¿Usted no compareció en ningún momento en el Tribunal de Primera Instancia? Entiendo que no. Okay. No. ¿O entiende que no? No, Ah, seguramente no. Ok. No fue que estuvo y no se dio cuenta, ¿verdad? Exacto. Para estar claro, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia define o relata algún incidente de seguridad. No, con no, algún ninguno. inquilino, Ninguno. Dice que a o con través- el dueño del apartamento. Como leyó su señoría, que después de varios percances se percató que están alquilando la propiedad. Pero si hubieran eventos Esos que percances afectaran- pudiesen ser que vio Cuando usted dice percance- a inquilinos llegar a decir dónde queda el apartamento tal o cómo llegó a tal apartamento. son Eso los pudiese ser incidentes. un incidente o percance. Pero si hubieran incidentes que afectaran la calidad de vida de los titulares, ¿usted admite que de alguna manera se pudiera regular por reglamento? Se puede regular por el reglamento y los titulares tienen Se lo pueden hacer el hoy. Estado de Derecho y pueden ir al tribunal a pedir un Y interdicto ese sería, preliminar y todo el Estado de sería Derecho la que tiene. misma prohibición a un residente permanente de allí. Claro. Lo mismo. Exactamente igual. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Quiere hacer uso de los 5 minutos que le restan? Mire, su señoría, licenciado Rafael Rivera Sánchez, representante de la parte peticionaria.
Contestando en esta última línea de preguntas que le hicieron al distinguido compañero, ciertamente no estuvo en la primera instancia de este caso. Licenciado, le sugiero que levante la voz, porque yo creo que atrás no Sí. lo van a oír. Y suba el micrófono y levante un poco la voz, porque atrás no lo van a oír. ¿Ahora me oye mejor? Sí. Ok. Nuevamente, haciendo alusión a la última pregunta y respuesta al compañero, él no estuvo en la primera parte de este caso en primera instancia. Este caso, hubo una vista donde se encontró que no había controversia sobre los hechos esenciales del caso y se sometieron por ambas partes por estipulación al tribunal. Y ambas partes luego sometimos un memorando de derecho. Aquí la controversia más bien gira sobre si es o no es una actividad comercial lo que está llevando a cabo el señor Chama. En cuanto a ese último argumento sobre, por ejemplo, lo que preguntó su señoría sobre el servicio de concierge, y eso no entró prueba, que sería injusto en esta etapa de los procesos venir a alegar sobre esos hechos que no tuvieron oportunidad de contrainterrogar la otra parte. Pero ese concierge, por ejemplo, era el guardia de seguridad del edificio, al cual Chama le deja la llave y le dice, a las 3 de la tarde viene una persona a hacer check-in. Ese era el servicio que daba el señor Chama. ¿Ese servicio lo tienen el resto de los titulares también, presumo yo? No, eso no. El guardia de seguridad no está para ahí para coger llave ni hacer check-in ni hacer check-out. Ah, pero es para nadie entonces. No es para nadie. Muy Y bien. los titulares gozan de ese beneficio. O sea, que se lo pueden prohibir. Que no se lo pueden prohibir por Muy reglamento, bien. definitivamente. Otro aspecto sobre incidentes al que relata, esos incidentes, y aquí hay una parte pero que... ¿para qué trae el objeto de discusión esos aspectos? Vamos a concentrarnos en el aspecto de derecho de lo Su comercial, señora, pienso yo. Yo sé, lo que pasa es que eso va es encaminado a explicar el uso que se le da a su señora. En este caso, particularmente, usted tiene ante sí un caso muy particular en términos de si se prohíbe o no la actividad, en términos de que si el señor Chama puede hacer este tipo de actividad comercial que da unos servicios particulares y ya se han expresado para el récord, versus otros ejemplos, otros casos que pueden surgir con estas mismas controversias. Obviamente hay que verlo caso a caso. En caso particular de nosotros tenemos un reglamento, tenemos la escritura, tenemos la ley de condominio que específicamente en el artículo 37 y 37 inciso A determina que por reglamento se puede prohibir este tipo de uso y este tipo de actividad. Por lo tanto... ¿Lo prohibieron aquí? Sí, aquí ¿Por está. reglamento? Sí, el uso exclusivamente residencial. ¿Prohibieron los alquileres a corto plazo expresamente? Al momento de la controversia está presentada, lo único que estaba establecido es el uso exclusivo. Posteriormente sí se estableció un pero reglamento. para efectos de esta controversia no estaba. Posteriormente se prohibió. Bueno, bajo la interpretación que le da la parte peticionaria, sí está prohibido, su señora, el uso exclusivo Pero que posteriormente se prohibió. Espérate, ¿ustedes prohibieron esto después? Después hizo un reglamento, sí, después. Y entonces, ¿pero qué fue lo que se prohibió? ¿Cuál es la Yo no entiendo, Eso ¿qué es- fue lo que se prohibió? ¿El arrendamiento a corto plazo? Reciente. No pueden que nos sometan reciente. entonces ese Ese es reglamento. un reglamento ¿No es académico reciente. el caso? No, su señora, ¿Por porque qué? es objeto de repetirse y como dice la misma parte Pero peticionada. ¿cómo que objeto de repetirse Usted- se lo acaban de prohibir? Pero Su señoría. ustedes acaban de prohibir el uso de los apartamentos, el alquiler de los apartamentos a corto plazo, de 90 días o menos. Sí, su señoría, eso está en el reglamento que acabamos de leer también y sí, eso está prohibido. No. En el sometido. No, ante la justicia. esa no es la pregunta, que no es la pregunta del juez Creo Martínez que Torres. no estamos Comunicando. claros. Hubo recientemente una enmienda al reglamento que prohíbe los arrendamientos menores de 90 días. Entiendo que no, su señora. Si Esa tienen será que la consultar con el Sí, sí. consejo. No, aquí me están diciendo que no. No, pero en términos de la interpretación... Aquí están diciendo que no, pero el consejo dice están asintiendo. está en trámite, su señoría. Eso es que está en trámite. ¿no?
Eso es así, por eso está en trámite. Pero en cuanto a la interpretación que nosotros le damos al reglamento que estaba vigente al momento de la controversia, Sí, eso es la controversia que nos tiene aquí en el estaba- día de estaba hoy. prohibido. Ahora me trae Eso otra ahora me trae el pregunta. problema de que lo que nos están pidiendo ya lo están haciendo. Si lo pueden trama. hacer y de hecho lo están haciendo, ¿qué Para que- necesidad hay de un que injunction? en un Sucede, como tribunal? dice el compañero, representante de la parte recurrida, es una cuestión de derecho de propiedad que ellos le van a interpretar y tendríamos que volver a dilucidar este asunto. Pero es Pero distinto, por- porque ya Eso ellos pasa vendrían todos con los un días reglamento en aprobado a cuestionar la constitucionalidad del reglamento conforme a la ley o lo que sea. Sí, en ese Pero caso, distinto. o sea, Una eso- pregunta. pero ellos entienden que hay que enmendar la escritura matriz para poder Sí, llevar a cabo este tipo pero de eso actividad. sería Otro cosa. Otro caso. Sería Le otro caso. pregunto, si el condominio, el Consejo de Titulares, aprobase una enmienda donde dispone que, que están prohibidos los arrendamientos de menos de 90 días, ¿no atendería eso esta situación particular de este caso? Y en consecuencia el mismo sería académico. Se podría tornar académico, su señora, se podría tornar académico, pero partiendo Oiga, también... licenciado, ¿y usted no cree que nos debe haber informado de eso? ¿Qué es su señora? Que nos debe haber informado que usted estaba en vías de hacer un reglamento No, a ese respecto. nos están diciendo que están en trámite, nosotros no sabemos si se va a aprobar eso, hay que esperar que la asamblea se lleve a asamblea, su señor y lo apruebe. Porque si lo aprueban, hacen académico este caso. Oiga, pero mi Podría pregunta tornar es- académico, lo que pasa es que volvemos al momento de originarse la controversia y que todavía está vigente. Pero no prohibiría Prospectivamente. todos Claro. esos arrendamientos de 3 o 4 días. Ciertamente. Y no hay ninguna volvemos- excepción de Porque la aquí lo doctrina único, de la volvemos- universidad. aquí lo único que se vio fue una sentencia declaratoria. Aquí no hay Injunction. reclamaciones de daños ni un injunction. Así que si hay un reglamento que dispone que los arrendamientos de menos de 90 días están prohibidos, eso para todos los efectos le prohíbe a la parte recurrida arrendar su apartamento. De hecho, los que 3 o pueden venir 4 son días, ellos en 5 una días, sentencia 7 días. declaratoria. porque hay un reglamento. Prospectivamente, ciertamente. Entendemos que sí, por eso hay que hacer esa distinción entre este caso y otros potenciales casos que puedan surgir sobre esta misma controversia, su señoría. Si nos permite. Sí, yo creo que sí. Si nos permite, su señora, le vamos a dejar el turno al compañero Godró que quiere traer. ¿Usted? No. Sí, y le voy a pedir entonces a las partes, y parece que todos los jueces asociados y asociadas estamos de acuerdo, que Acabamos de votar. un término, que en un término razonable, 60 días, Una OMS le informen a las partes en qué vías está la aprobación de ese reglamento, si se llegara a aprobar el reglamento, que se le notifique inmediatamente al tribunal, porque eso haría esta controversia académica. 90 días. 90 días. 90 días parece un término razonable. Porque estamos casi en Thanksgiving y después viene Navidad. ¿Usted quiere añadir algo? Yo lo único que licenciado? quería añadir es que alguien citó, yo creo que fue el compañero que citó de que había que entender la jurisprudencia que se ha resuelto en los Estados Unidos con respecto a la diferencia entre residencia, etcétera. Mire, la jurisprudencia que ha citado la parte apelada, ninguna de ellas tiene que ver con condominios. Ninguna de ellas tiene que ver con condominios. Tiene que ver con restricciones de propiedad. Restricciones de casas solariegas. Y les voy a decir que el criterio de interpretación de la servidumbre en equidad en los Estados Unidos no se parece en nada al criterio que nosotros incluso tenemos para servidumbre en equidad, que no es lo mismo que la escritura matriz de un condominio. Pero dentro de los casos que están citados, es dramático para que ustedes vean. Se cita el Forshey versus Neuschwander, un caso de Wisconsin del 2018, que interpretando lo que era una residencia, indicó que el cambio se permitía aunque se fuera a instalar un machine shop. Esa es la interpretación que dan de residencia en algunos de estos estados, que se puede cambiar de residencia a machine shop. Yo creo que eso bajo ningún concepto se puede utilizar como un criterio persuasivo de cómo es que la jurisprudencia norteamericana brega con este asunto. Porque en el régimen de propiedad horizontal,
sobre todo los condominios de vivienda, lo que se quiere proteger es la vivienda, que se proteja la comunidad de esas viviendas en una realidad estructural muy peculiar como es la de vivir en condominio. Déjeme hacerle una pregunta, licenciado Godreau, más que nada por curiosidad intelectual. Cuando usted hizo las expresiones que el Tribunal Supremo cita, y que dicho sea de paso, en el 95 Juan Hernando Tinton había dicho algo bien parecido en Soto Vázquez, cuando usted se refirió a la manera en que hay que interpretar el artículo 2 de la antigua ley, e incluso que estableció esos ejemplos para establecer de la manera amplia y no restrictiva, usted aclaró en esos escritos que a lo que se refería eran edificios comerciales. No recuerdo ahora mismo si aclaré o no, pero están en el contexto de casos exclusivamente comerciales. Soto versus Rivera. Lo que pasa es que nosotros tenemos algún otro caso a nivel de jurisprudencia del tribunal que establezcan controversias como esta a nivel de edificios residenciales. ¿O es que estaban citando lo único que había? Que yo no creo que haya. Por eso no había más ninguno. Había que citar lo que había. No, porque es que los casos eran sobre edificios. Los casos eran sobre Porque no hay condominios ninguno. exclusivamente Pero comerciales. mi pregunta es, cuando usted escribió lo que escribió y que nosotros adoptamos, Pero si usted lo allá, dijo en el contexto de edificios solamente comerciales, más allá en la página intelectualmente más hablando. allá en la página 73 de su libro usted no precisa, usted No habla precisa. de la ley en general, Correcto. de las restricciones de Correcto. la ley. Venir Sí. ahora Entonces, Pero fíjense que a mí me incluso- sorprende que usted me diga que usted no, está hablando sorprende solamente de también. edificios comerciales. No, por eso no lo que aparece en el lo libro. que estoy diciendo en el libro se refiere básicamente a todo tipo de condominio, pero básicamente Por eso. a los condominios comerciales, pero los ejemplos que están ahí, ninguno de esos ejemplos implica una actividad comercial. Pero en ninguno de esos ejemplos usted aclara que esto se da solo en el contexto de un edificio comercial. ¿Cierto? Pues no recuerdo, Dígame es verdad usted, que no, porque usted lo escribió. no recuerdo Pero yo. los casos que se citan es en ese contexto. Porque no había más ninguno, Rodríguez. No se puede citar lo que no existe. Se puede Bueno. diferenciar. Bueno, pero tú lo puedes. Pues no lo hizo. Pero lo que te estoy diciendo. Ese es mi punto, que no lo hizo. Pero Que estaba diferimos. Bueno, gracias. Si me permiten brevemente. Un segundo. Ahora. El peticionario argumenta que el propósito de la ley... Levante la voz, por favor. El peticionario argumenta que el propósito de la ley, del reglamento y la escritura es mantener la comunidad en vivienda y proteger la vecindad, etcétera. Pero no distingue cómo, o no entiendo cómo un lo que es la no hay disputa de que si es mayor de 90 días es residencial, ahí no hay ningún problema. Pues no El veo arrendamiento. el arrendamiento. No veo cómo un titular que compre 10 apartamentos y todos los alquiles por 91 días, cómo eso sí protege la vida en vecindad o el... O sea, un realtor puede comprar 15 apartamentos en Condesa del Mar, alquilarlos todos a 91 días. Todos sabemos que es una actividad que es para sacarle dinero a Y esos eso es apartamentos. residencial bajo la Y eso está interpretación permitido. y eso está permitido bajo el peticionario. Y quiero hacer énfasis que la duración no es el factor determinante. bueno, si usted vive en un condominio, y ahí vamos a decir que hay 4 apartamentos por piso. De los 4 apartamentos, 3 de ellos se están utilizando para los fines de semana y a corto plazo. Aquello va a aparecer Grand Central Station. Y lo que hemos vivido en condominios, en el pasado sabemos, ¿verdad?, de lo que eso supone. Así que no, aunque yo veo su argumento de 90 y 91 días, en algún momento hay que tirar la línea. A lo mejor la línea la pudo haber tirado el legislador en 14 días, o en 120 días, o 6 meses. Da la casualidad que la tiró en 90. Pero yo creo que a lo que se va dirigido es a evitar que los apartamentos de un condominio se parezcan al lobby del Caribe Hilton. Su señoría, eso se puede hacer por reglamento, se puede regular. Y por último, quiero citar a este honorable tribunal, que ha discutido en innumerables ocasiones la figura del régimen de propiedad horizontal, y dice, este régimen debe estar sujeto a evolución y desarrollo para atender las cambiantes necesidades sociales y económicas de un país isleño.
con escasez de vivienda y terreno, gran concentración poblacional, escasos recursos naturales y económicos, esparcimiento urbano y un creciente costo de la infraestructura. De Condominio Profesional San Juan Center. Perdone que le interrumpe. ¿Y ese condominio es de qué? ¿Qué uso es el que se le da? Profesional, imagino yo. Sí, exacto. Pero no hace ninguna distinción a que esos máximes y estas premisas del régimen de propiedad horizontal solamente aplican cuando es comercial o residencial. Y sigue, en vista de dichos propósitos y la importancia socioeconómica del estatuto, la interpretación del mismo debe ser constructiva e imaginativa, la interpretación de las prohibiciones del mismo. Y por último, quiero que consideren Pregunta, ¿qué caso es? ¿Cuál es la cita del caso? Castle Enterprises versus registrador. Es la última, lo de la constructiva e imaginativa. Castle Enterprises versus registrador. La cita que usted leyó ahora. En vista de dichos propósitos y la importancia socioeconómica del estatuto, la interpretación del mismo debe ser constructiva e imaginativa. ¿Y que usted está citando ahí un caso? Sí. ¿Cuál es? Castle Enterprises versus registrador de 807. ¿Y lo anterior era de otro caso? De Professional San Juan Center. Por último, quiero que tomen en consideración el efecto acumulativo que puede tener una decisión, que se revoque la decisión del Tribunal Apelativo y no se permitan estos alquileres a corto plazo en las propiedades de Puerto Rico. Sería todo. Licenciado, dos preguntas bien breves, para estar clara, porque me pareció escuchar en su turno anterior que mediante reglamento no se podría limitar el término del arrendamiento, pero me pareció escuchar ahora que sí. No, nuestra postura es que, y no encuentro, gracias por la pregunta, no entiendo que la Junta ahora en un futuro enmiende el reglamento para prohibirlo, dispone de la controversia, porque la controversia que se fue al tribunal a solicitarle la sentencia declaratoria era si la escritura matriz y su correspondiente reglamento prohibían el alquiler a corto plazo. Pero la pregunta que yo le hago es si el Consejo de Titulares se reúne ahora en asamblea y determina que el uso residencial implica arrendamientos de más de 90 días y prohíbe expresamente los arrendamientos menores de 90 días, si eso es una actividad, una reglamentación válida del Consejo de Titulares. Entiendo como una reglamentación ultravires y nula. ¿Por qué? Porque está añadiendo una prohibición que no existe en la escritura matriz y eso solamente se puede hacer por unanimidad. No está claro, no es una prohibición, no está, es decir, el concepto grande es uso residencial exclusivo. Y entonces estoy definiendo que es una categoría dentro de uso residencial exclusivo, es esta, la de tal fecha hacia adelante. Eso sería, el resultado de eso sería añadir una prohibición que no está expresa y claramente detallada en la escritura matriz, que sirva de anunciarle al que adquiere cuáles son sus derechos y obligaciones. Dígame si ese no es otro caso que no es este, porque estaría atacando una disposición reglamentaria. En su momento usted presentará esa demanda. Bueno, señoría, entiendo que la sentencia declaratoria que le dio, de donde nace este caso, eso ya se está solicitando del tribunal, se le solicitó el tribunal aclare si la escritura matriz y el reglamento, como están... La escritura de hoy, si mañana le enmiendan, usted va aquí no tenemos ninguna controversia en cuestión de que si la escritura matriz se enmienda, pues ahí no puede haber una controversia. Si la escritura matriz determina que el arrendamiento permitido en esa propiedad es de 90 días o más, pues el titular cedió ese derecho constitucional. Pero no es correcto que lo que se prohíbe es cambiar el uso mediante reglamento, y el uso, según lo define la escritura, será residencial. Así que el reglamento no está modificando el uso del apartamento. Que lo que hay que cambiar por escritura es el uso. Lo que se tiene que cambiar por escritura sería el uso. Okay. Y el uso actualmente es uso residencial. Sí, y el reglamento lo que haría es definir ese término. En medida que esa definición añade una prohibición a algo que ahora mismo está permitido, está enmendando la escritura matriz. Pero eso no sería, o sea, que el reglamento ningún reglamento podría prohibir nada. Que no esté prohibido en la escritura. Claro y precisamente en la escritura, no. ¿Por qué entonces se necesitan los reglamentos si hay escritura matriz? Porque la escritura matriz muchas veces deja áreas un poco abiertas. Claro, sí.
como por ejemplo se puede arrendar. Eso lo dice la escritura matriz. El reglamento dice, bueno, para arrendar tiene que notificarme, dejar las llaves aquí y este es el procedimiento. Puedes arrendar de 90 días en adelante. Eso sería una prohibición adicional que no está en la escritura matriz y el régimen de propiedad horizontal. O sea, que y la todos los jurisprudencia reglamentos que existen en Puerto Rico de todos los condominios donde se regula el arrendamiento con términos definidos son ultravires. Si la prohibición del término del arrendamiento no existe en la escritura matriz y se añadió al reglamento, y habría que ver caso a caso el lenguaje de la escritura matriz, que así lo contemple y disponga la escritura matriz que el reglamento va a atender eso. Esa no es la controversia que tenemos. En una escritura matriz y un reglamento como el que tenemos ante nosotros, si por el reglamento alteran el término del arrendamiento, ese reglamento es ultravires y estaría enmendando de facto la escritura matriz, que para eso hace falta unanimidad y las previsiones deben ser claras y expresas, porque es que cuando esto se inscribe, esto ya es un convenio entre el inmueble y cualquier futuro adquiriente y tienen que estar debidamente notificados. Voy a adquirir esta propiedad, estos son mis derechos, estas son mis obligaciones, puedo arrendar a corto plazo, no puedo arrendar a corto plazo. Eso tiene que salir claro y expresamente en la escritura matriz, porque eso está inscrito, es constitutiva, le da publicidad. No puede el reglamento... ¿Y la escritura matriz permite específicamente arrendamientos a corto plazo? Permite todo tipo de arrendamiento. ¿Específicamente a corto plazo? No. Pero el pensar que por no decirlo específicamente prohibiría también el largo plazo. El problema es que desde Sotobás, que nosotros dijimos, no es lo que indica, es lo que se puede hacer, es que si pretenden interpretar que algo no se puede hacer, tiene que estar claro en la escritura. Ese es el problema. Y el problema es un derecho constitucional del titular del que la ley exige unanimidad para... y por algo es unanimidad, por algo está el procedimiento. Yo no encuentro nada más antidemocrático que la unanimidad en ese contexto, porque esto se resolvería si el legislador simplemente dijera 3/4 partes pero para no es unanimidad arbitraria, porque hay unos criterios que tú no puedes simplemente entorpecer, y eso te lo permite bajo la ley, aún bajo el criterio pero parece que el legislador va en dirección contraria, porque hay un proyecto que es para que no se pueda restringir en escritura matrices este tipo de negocios, que no se puedan prohibir. Así que la Asamblea del Consejo debe ser progresiva. Y que se tenga por no puesta, y que se tenga por no puesta lo que dice la escritura matriz, aunque lo que dice la escritura matriz es constitutivo del régimen de propiedad horizontal y la escritura matriz me reconoce a mí unos derechos. Si aprueban ese proyecto, nos veremos aquí de nuevo. Ahora, yo quiero sencillamente citar de la ley el artículo 37. Dice, el reglamento podrá contener todas aquellas normas y reglas en torno al uso del inmueble y sus apartamentos, ejercicios de derechos, instalaciones y servicios, gastos de administración y gobierno. La ley de condominios permite que el reglamento especifique el uso de los apartamentos. Muchas gracias a todas las partes. Ha sido una vista oral sumamente interesante e informativa. Señor secretario, ¿tenemos algún asunto adicional en calendario? No, señora jueza presidenta, se han atendido todos los asuntos. Pues muchas gracias a todos y todas. Que tengan linda tarde. Todos de pie. Receso del tribunal.